Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, pues damos gracias a nuestro Dios que tenemos el privilegio de estudiar un poco más de su palabra. La semana pasada, gracias a Dios, terminamos con el estudio del libro de Joel. Ahora vamos a continuar con el estudio de Amós, pero antes de eso, antes de iniciar, vamos a orar pidiéndole la dirección a Dios para que sea Él quien nos guíe en el estudio de su palabra, de manera que podamos ser edificados. Vamos a orar, hermano. Amantísimo Dios y Padre, Creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas, te agradecemos por darnos la vida, por cuidar de nuestra salud. Gracias porque nos ayudas en todo momento y nos das lo necesario para vivir. Te agradecemos porque también nos das la dicha, el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos y que podamos nosotros estudiarla. Te agradecemos por esta oportunidad que nos concedes de poder dedicar un momento para el estudio de los profetas, en este caso el profeta Amós, que vamos a iniciar el estudio. Rogamos que nos ayudes para que podamos ser edificados según tu voluntad, que al aprender acerca de este profeta vayamos nosotros reafirmando nuestra fe y de esta manera también el conocimiento que vamos adquiriendo nos ayude para que podamos ser sabios y de esta manera poner en práctica tu palabra, como también para que podamos enseñar a otros. Te damos gracias por esta bendición y pedimos que tú seas quien nos guíe en el estudio de este libro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, pues vamos a iniciar con el estudio de este profeta, el profeta Amós. Es uno de los más, de los que ha sido considerado como el más grande de los profetas en este caso, en el caso de Amós, por ser uno de los primeros, o tal vez el primero, de los profetas canónicos o profetas que escribieron. La vez pasada pues estudiamos acerca de Joel. Él al parecer escribió por ahí del 830, entonces seguido al tiempo de la profecía de Joel, fue que profetizó Amós, y por eso también elegí este libro para continuar estudiando. Entonces, el profeta Amós pues reprende de una manera dura, mordaz, el pecado que se encuentra relatado en la primera parte del libro. ¿Sí? Ustedes lo van a ir viendo ya conforme vayamos avanzando en el estudio, y sería bueno que lean este libro, todo el libro, una o dos veces tal vez, para que podamos nosotros tener un panorama más claro antes de continuar con el estudio. Entonces les decía que él reprende el pecado, y es posible que después de haber profetizado él se incrementara la actividad profética que vino a dar forma a la vida de Israel y de Judá por los 400 años siguientes. Hay un comentarista que se llama Homer Haley, y él interpreta, o más bien llama a Amós uno de los primeros y más grandes reformadores de la historia. ¿Sí? Él consideró a Amós como el primero de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Amós tenía una visión clara de las condiciones de los días en que él vivió, y además de eso pues su indignación ante toda la corrupción que había en Israel, de esa nación, y además pues, el valor y la devoción a Dios que él tenía, pues eso le han hecho que sea merecedor, digamos, de un lugar
entre los grandes, de los profetas. En el estudio de Amós tenemos ahí el primer versículo. Dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Eso es lo que dice el primer versículo del libro de Amós. Y vamos a considerar en primer lugar, así para tener una idea, vamos a ver algo acerca de Amós, el hombre. No hay gran cosa que hablar de él, solamente algunos detalles, pero que nos van a servir, ¿sí? Lo primero que vemos acerca de él es el significado de su nombre, por si algunos no lo sabían. El nombre Amós significa carga o cargador, ¿sí? Ahí para que lo anoten en su Biblia, por si alguna vez alguien les pregunta qué significa el nombre de Amós en alguna clase, pues ahí tienen, carga o cargador. Y ya más adelante vamos a ver cuál fue la carga que se le dio a este hombre, a este profeta, ¿sí? Ese es el significado de su nombre. Ahora bien, vamos a considerar también algo acerca del oficio del profeta, ¿sí? Vamos a considerar algo acerca del oficio del profeta. Él no pretendía ser un profeta, al parecer. Si leemos allá en el capítulo 7, versículo 14, me gustaría que fueran a su Biblia, en Amós 7, 14, para que vean ahí cuáles son las palabras que él responde al sacerdote Amasías. Sí, porque Amasías lo corre, según el 7:12, por la profecía que llevaba, lo corre y le dice: vete a tierra de Judá, porque de ahí era el profeta Amós. Entonces, como diciéndole: no tiene nada que hacer aquí, vete. Entonces, en el 14 dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Dice: sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Cuando yo vi por primera vez el libro de Amós, leyendo ahí el versículo 1 que dice que estaba entre los pastores de Tecoa, pues yo pensé que era pastor de ovejas, cabras, pero no, aquí dice que era boyero. Y boyero se refiere a alguien que es pastor o que cuida bueyes, ¿sí? Que se encarga de alimentarlos, de guiar las yuntas y todo lo que tiene que ver con ellos, ¿no? A eso se dedicaba Amós. No era alguien así muy sobresaliente en cuanto a su oficio. Dice que recogía higos silvestres. En otras versiones dice picador de sicómoros, ¿sí? Y ya ahí en el 7:14 ahorita que vimos, se le dice que recolectaba higos silvestres. Estos son los higos silvestres, los que tienen ahí ustedes en la imagen, ¿sí? Al parecer esos higos eran utilizados como alimento, ¿sí? O parte del alimento de estos animalitos, de los bueyes. Y tiene ahí muchas propiedades ese fruto, ¿sí? Entonces, a eso se dedicaba Amós. Era pastor, era de Tecoa, es lo que dice el texto. Y fíjense lo que tenemos enseguida, ¿sí? Acerca de Amós el hombre. Considerando algo también acerca de su ministerio. Como les decía, él no pretendía ser profeta, pero cuando Dios lo llamó, pues él aceptó ese cargo que Dios le dio. Al parecer él no le tenía así como que mucha estima a los profetas profesionales, por así decirlo. O sea, se ve en el hecho de que él dice: a mí como que no me interesa ser profeta, ¿no? Pero como Dios lo llamó, él aceptó ese cargo. Y viendo ahí el mapa, les puse la imagen para que ustedes tengan una idea de dónde estaba este lugar, Tecoa. Ahí está de Jerusalén al sur. Ahí está Belén también.
Bueno, de ese lugarcito, Tecoa, de ahí era Amós. ¿Por qué le estoy poniendo todo esto? Porque según lo que dice el texto, él era de Tecoa, pero fue enviado a profetizar a Israel, ¿sí? Su ministerio lo desarrolló en Israel. Él fue enviado a Betel, ¿sí? Cuando vemos el diálogo ahí del profeta con Amasías, el profeta estaba en Betel, ¿sí? Entonces, en la Nácar Colunga, noten cómo dice en el versículo 1, de ahí de Amós capítulo 1, dice: palabras de Amós, de los pastores de Tecoa, de la visión que tuvo sobre Israel en los días de Osías, dice aquí, es Usías, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Noten el detalle ahí de lo que subrayé, ¿sí? Porque en la versión Reina Valera dice que profetizó, nada más, ¿sí? Pero aquí dice palabras de Amós, de los pastores de Tecoa, de la visión que tuvo. Ese es un detalle que aparece en la Biblia hebrea, ¿sí? Ahí la visión. Hay otras versiones también que, como la Nácar Colunga, dicen la visión, o sea, lo que vio. Y esto es importante porque indica que su mensaje pues es inspirado por Dios. Él tuvo visión, o sea, él vio algo. Dios le dio a conocer algo a través de visiones. Y obviamente la actividad del Espíritu Santo estaba ahí, actuando en el profeta. Entonces no tenemos un libro que haya sido fruto de la imaginación humana, sino que tenemos un libro que es inspirado por Dios, ¿sí? Entonces él escribe, él habla con toda la autoridad de Dios, ¿sí? Que Dios le dio a él. Ahora bien, les decía, él fue un profeta llamado por Dios. Su reacción ante el llamado pues viene a ser ejemplar. Y de ahí de donde él vivía, en Tecoa, ¿sí? Ahí les puse una imagen ya más cerca de lo que es Tecoa, ahí señalado con una flecha verde. Y luego más hacia arriba está Jerusalén, marcado ahí con un cuadro. Luego Ramá, y arriba, señalado con una flecha azul, está Betel, ¿sí? Bueno, él viajó desde Belén, ¿sí?, hasta Betel para dar su mensaje. Más adelante vamos a ver la importancia, el por qué fue enviado él a Betel, por qué no a otro lado, ¿sí? Ahora bien, de Tecoa, ahí les puse un detalle en la parte de arriba de la pantalla. De Tecoa a Betel había más de 38 kilómetros de distancia, ¿sí? Piensen en las distancias aquí en Cozumel. ¿De dónde a dónde hay 38 kilómetros de distancia? Bueno, no se quiebren la cabeza. Ahí les puse un mapa, ¿sí? Estuve checando ahí los mapas de Google, y desde el Country Club, supuestamente, espero que sean reales los datos que se dan aquí, desde el Country Club hasta la playa El Mirador son aproximadamente 38 kilómetros y medio. Ahora, ¿quién de ustedes se animaría a caminar desde el Country Club hasta esa playa? Aventarse los 38 kilómetros caminando. Estaba checando por ahí, al parecer una persona puede caminar, ¿qué será?, 5 kilómetros por hora, una velocidad promedio. Entonces, si camináramos los 38 kilómetros, estaríamos hablando de unas 8 horas aproximadamente caminando. Bueno, no sabemos cómo fue exactamente que el profeta viajó. No sabemos si fue caminando, si fue en burrito, si fue en camello, en caballo. No se dan detalles de cómo fue su viaje. Pero pues en aquel tiempo me imagino que sí representaba esfuerzo, ¿no?, de ir
de ese lugar, dejar su lugar de origen, dejar los bueyes que tenía a su cargo, ya fueran propios o de alguien más, y bueno, para llevar a cabo el ministerio que Dios le había encomendado. Entonces él viajó esos 38 kilómetros. Y ahí fue que él llevó su mensaje. Ahora, el mensaje de Amós, pues incluía hablar contra el rey, ¿sí? Incluía hablar contra el rey, contra el altar de Betel, según el 7:13. Y pues su mensaje no fue recibido por Amasías. Y por eso es que vemos ahí en el 7, 12 y 13 cómo es que lo corren por Amasías, ¿sí? Ahora bien, siguiendo ahí con lo de Amós, el hombre, considerando otro dato importante, lo que es la fecha de su ministerio, por lo que vemos acá, pues fue un profeta del siglo VII, del siglo VIII, perdón, antes de Cristo, al igual que Oseas, Isaías, Miqueas, fue por ese tiempo. Y dice el texto claramente que fue en los días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás. Este Jeroboam no fue el de allá el que habló con Roboam y le dijo que disminuyera la carga al pueblo, no. Este fue Jeroboam II, ¿sí? Hijo de Joás, rey de Israel. Y dice aquí que fue 2 años antes del terremoto. Estaba checando a ver si encontraba datos de esto, pero no se menciona. Al parecer, pues los lectores, los primeros lectores de este libro, pues sí tenían un conocimiento claro de ese terremoto, cuándo fue, cómo fue, pero aquí nosotros no tenemos más detalle. Pero sí, el hecho de que diga que fue en los días de Usías y en los días de Jeroboam II, pues nos arroja luz en cuanto a la posible fecha o el tiempo en el que escribió el profeta. Entonces, este Usías, o como se conoce también Azarías, que ustedes ven Segundo de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 32. Si quiere, pause la grabación y luego lee el texto y de ahí continúa, ¿sí? Según este texto, Usías gobernaba en Judá, ¿sí? En el reino del sur. Acuérdense que se dividió allá después de la muerte de Salomón, se divide el reino. Entonces, para el tiempo de Usías, que fue gobernó del 792 al 740 después de Cristo, ¿sí? Y bueno, Jeroboam II era rey en lo que era el norte de Israel, y él reinó del 793 al 753. Entonces, los tiempos de la monarquía absoluta de estos dos reyes coinciden entre el 767 al 753. Entonces, por ahí del 760 al 750 es el tiempo que probablemente Amós desarrolló su ministerio, ¿sí? Ahí, si lo quieren anotar en su Biblia, en el inicio del libro de Amós, ahí pueden poner 767 al 753, para tener una idea más o menos de cuándo escribió este profeta. Ahora bien, su ministerio, al desarrollarlo, pues, como les decía, del terremoto no se sabe, pero él lo usa para marcar el tiempo de la profecía. Ahora bien, en cuanto al contexto histórico del libro, ¿sí? Israel para ese tiempo, pues ya habían pasado 170 años que se había dividido. Ahí tienen una imagen ustedes, una imagen pequeñita
de lo que es Palestina. La parte azul representa el reino del norte, las 10 tribus que eran conocidas como Israel, y luego las 2 tribus del sur que al inicio estuvieron al mando de Roboam, ¿sí?, que eran Judá y Benjamín, ¿sí? Entonces el reino estaba dividido a partir de la muerte de Salomón y el inicio del reino de Roboam y Jeroboam. Empieza ahora sí el pueblo ya a estar unos en el norte, otros en el sur, cada quien con su rey. Y pues ahora sí, lamentablemente muchos hicieron lo malo delante de Dios. Y en Israel no se diga. Todos los reyes estuvieron involucrados en el pecado. Ahora bien, Jeroboam I había introducido una propia adoración de ídolos con la adoración de 2 becerros, tanto en Dan como en Betel. Si usted quiere, busque los textos, pause la grabación, léalos y luego puede continuar escuchando, o si no, los anota y luego los lee ya con un estudio más minucioso de este tema. Jeroboam I, les puse ahí, pues después de que se dividió el reino, él no quería que la gente, o su gente, por así decirlo, fueran a Jerusalén a adorar. Entonces lo que él se le ocurrió es hacer los becerros de oro y le dice al pueblo de Israel: aquí están tus dioses. Y estableció sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Lo que él hizo fue hacer pecar a Israel. Eso fue lo que hizo este hombre, Jeroboam, ¿sí? Entonces el pueblo estaba dividido, la práctica del pecado. Bueno, ahí están los textos que les decía ahorita. Lo olvidé por un momento, que se los había puesto en la diapositiva. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, dice: ahora se volverá el reino a la casa de David. Dice: si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, dice, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Dice: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Noten la cabeza toda mala que tenía este hombre. Y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y luego dice: y puso uno en Betel y otro en Dan. O sea, fue por esta razón, porque ahí estaba la mera mata del pecado, de la idolatría en Israel. Por eso Amós fue enviado a profetizar ahí. Y luego dice: y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8 entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Me equivoqué. Dice: a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. Dice: así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8. O sea, la fiesta de la expiación, por ejemplo, en Israel, ordenada por Dios, era en el día 10 del mes de Tisri, la expiación. Pero él no, la hace en el mes 8, la hace en el día 15, y por iniciativa propia. Y luego dice, pues es un mes que él había inventado de su propio corazón, o sea, no fue algo que Dios mandara. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, todo esto lo hizo con el interés de que no lo mataran, de que el pueblo no se volviera otra vez a Roboam y que el reino se unificara. Él hizo pecar a Israel, sirvió de tropiezo. Entonces,
a partir de ahí vemos que hubo reyes en Israel, reyes en Judá y pues la práctica del pecado, ¿sí? Entonces, ese es el contexto histórico que estamos viendo acá. Para el tiempo de Amós, el culto a Baal también era bastante popular. Ahí les puse una imagen. Ese dios Baal era prácticamente una estatua hecha de metal, pero era hueca por dentro. Tenía la cabeza de un buey, de un toro. Tenía los brazos extendidos hacia adelante. Y pues el interior de ese dios era un horno. Entonces lo que hacían ellos era calentar al rojo vivo, a ese ídolo de metal, y cuando ya estaba bien caliente, pues ponían a sus hijos en los brazos de ese dios, y pues había un ruidero de instrumentos y escándalo para que no se escucharan los gritos de los bebés, de los niños que eran sacrificados. Esto era lo que se practicaba en Israel, idolatría a todo lo que da, ¿sí? Ahora, en ese tiempo en el que profetizó Amós, cuando Usías y Jeroboam II eran reyes, pues viéndolo de una manera externa, el reino de Israel pues estaba prosperando. Había riqueza, había bienes, ¿no? Les iba bien a todos, como nunca antes, ¿sí? Es el engaño que Satanás hace también. Ahora, ¿qué ocasionó la prosperidad de Israel en el tiempo de Jeroboam? Para empezar, pues no había injerencia de Siria y Asiria. Ellos no se metían con el pueblo de Israel. Era un pueblo libre, no había guerra, no había problemas. Y luego, en este caso, el poderoso liderazgo de Usías y Jeroboam, o sea, ambos reyes eran ahora sí buenos líderes, se puede decir, aunque encaminados hacia lo malo, pero eran líderes poderosos en el pueblo de Israel, y eso ocasionó que fueran prósperos. Pero tenían un problema, había decadencia interna, ¿sí? Todo estaba bien económicamente, pero el problema era interno. En lo espiritual, ahí sí andaban por la calle de la amargura, porque esa decadencia interna vino a ser causada por la violación del pacto. Dios allá en el tiempo de Moisés les había dicho: no tengan dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios, es el primer mandamiento. Pero ¿qué hicieron ellos? Tuvieron otros dioses. Entonces, al violar el pacto, al irse hacia los ídolos, hacia los Baal, hacia Astarot, hacia Moloch, hacia Chemos, hacia otros dioses, bueno, eso les trajo la decadencia interna. Y luego los resultados de esta decadencia pues vino a ser que dentro de unos años, alrededor del año 722, pues Dios utilizó al rey Salmanasar y pues llegó contra el reino de Israel, contra Samaria, la sitió, y a partir de ahí las 10 tribus del norte fueron llevados a Siria, a un cautiverio del que no regresaron, ¿sí? Y eso fue lo que precisamente estaba anunciando Amós en ese tiempo, ¿sí? Entonces, hablando ya de lo que es el mensaje de Amós, pues vamos a ver que lo principal dentro de lo que era el mensaje de Amós era el anunciar el juicio de Dios, o que el juicio de Dios venía por causa de los pecados del pueblo. O sea, era imposible que Dios pasara por alto toda la maldad que se estaba manifestando en el pueblo de Israel. Y bueno, viendo lo que era la situación de Israel, ahí tienen los textos, el pueblo era rico,
estaba a gusto, pues, ahora sí, económicamente les iba bien y pues eran religiosos, ¿sí? Pero el hecho de que fueran religiosos no quiere decir que fueran aceptables a Dios, porque hacían las cosas aunque prácticamente pues no había problemas en cuanto a lo que se tenía que hacer en cuanto a la religión. Ellos hacían sacrificios, pues además de eso ellos creían que Dios estaba con ellos. Ustedes ven ahí el 5:14, ellos creían que Dios estaba con ellos y pues se puede decir que estaban confiados, pero el problema era el pecado de Israel. Habían pecados sexuales, ustedes ven ahí en el 2:7, habían pecados también de injusticia, o sea, la justicia no estaba presente, se había ausentado de la tierra, y pues ellos maltrataban a los justos, maltrataban a los pobres, o sea, a los ricos. Los jueces aceptaban sobornos, había corrupción, y además de eso, pues los gobernantes también eran deshonestos. Algo que no pasa hoy en día, ¿verdad? La realidad es que sí, lamentablemente en donde quiera y en todo tiempo siempre ha habido algo semejante a lo que pasó con este pueblo, ¿sí? Entonces esos eran los pecados de Israel, y por eso es que el profeta viene anunciando el juicio de Dios. Porque pues también mezclaban la idolatría, como les decía, con la adoración a Dios. O sea, todo lo que Dios había hecho para provocar al arrepentimiento de ellos había sido rechazado. Hay una parte donde Dios les dice: los herí con viento solano, les mandé la langosta, los hice estar a diente limpio, y hubo muchas cosas que Dios hizo para llamar al arrepentimiento al pueblo, pero no quisieron, y es lo que Amós les dice. Por eso es que les dice: prepárense para venir al encuentro, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar a los profetas, ¿sí? Amasías es el que corre a Amós y le dice: vete de aquí, vete a Judea. Rechazaron lo que Dios les estaba advirtiendo, rechazaron la oportunidad de arrepentimiento. Entonces las calamidades que Dios había enviado no habían producido arrepentimiento, y por eso en el 4:12 es que les dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y algo más dentro de lo que es el mensaje es que, por ejemplo, Amós predicó sobre la necesidad del arrepentimiento. En todo lo que es el capítulo 5 les dice: arrepiéntanse. O sea, Dios les está llamando. ¿Por qué? Porque aunque llevaban a cabo sus solemnidades, sus fiestas y cuanta cosa, supuestamente dedicadas a Dios, pero con toda la práctica de injusticia, Dios les dice: no quiero. Por eso en Amós, el capítulo 5, versículo 22, les dice: quita de mí la multitud de tus cantares, no escucharé la salmodia de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque una gran hipocresía que había en el pueblo de Israel, y eso por la mala dirección de esos hombres que estuvieron como reyes dentro de lo que fue este pueblo. Ahora bien, al mismo tiempo parecía decir, les anunciaba el arrepentimiento, pero al mismo tiempo les decía: ¿saben qué? Ya es muy tarde para que se arrepientan, ¿sí? El juicio ya era inevitable, el castigo era ahora sí inminente, no iban a poder escapar ya de el castigo de Dios, y además de eso, pues casi la totalidad de la nación sería destruida. Según lo que dice en el 3:12, pues solo un remanente
es el que permanecería. Y ese remanente pues tiene que ver con Judá y luego también con la iglesia. Siempre ha habido un remanente del pueblo de Dios, y ahora sí, el verdadero remanente viene a ser la iglesia. Pero en este caso el pueblo de Israel no lo entendía, no entendía todo esto. Ahora, otra cosa que tenemos acá, que también se profetizó, Amós dijo que vendrían días cuando el tabernáculo de David sería reedificado. ¿Sí? Eso fue lo que él dijo, el tabernáculo de David. Y esta profecía pues se cumplió allá en los días de la iglesia, allá en Hechos 15, cuando estaba toda la discusión esta que había entre los hermanos de origen judío con los de origen gentil, porque decían, no, tienen que circuncidarse y guardar la ley. Y entonces Jacobo, ahora sí, por inspiración del Espíritu Santo, recalca y dice, pues ya se había hablado de los gentiles como parte del pueblo de Dios. Entonces, esta profecía del tabernáculo reedificado se cumplió en los días de la iglesia. ¿Sí? Entonces ahí tienen una idea de lo que es el Amós, tanto quién era, a qué se dedicaba, dónde desarrolló su ministerio, cuál fue su mensaje, el por qué. ¿Sí? Y también pues ahora vamos a considerar aquí lo que es el bosquejo del libro. La introducción pues prácticamente ya la vimos, en los versículos 1 y 2 también se ve algo acerca de eso. Y ya luego de los capítulos 1:3 hasta el 2:16 se ve las profecías contra las naciones gentiles. Luego se habla también contra Judá e Israel. En cuanto a las naciones gentiles, pues se profetiza contra Damasco, contra Aram o Siria, Gaza, Filistea, Tiro, Fenicia, Edom, Amón, ¿sí? Moab, contra todos esos pueblos. Y después de profetizar sobre estos pueblos, pues también sobre Israel. Y ahí se ven los pecados que provocaban el juicio, la injusticia, la económica, la inmoralidad, la idolatría, y luego los pecados cometidos a pesar de la guía del Señor en el pasado. O sea, nunca los había abandonado, tenían la palabra de Dios, tenían la guía divina, pero aún así no quisieron entender. Y se ve el castigo inevitable, ineludible que venía. Enseguida en el capítulo 3:1 hasta el 6:14, pues se ve como la profecía de Amós es de condenación para Israel. Y la profecía de Amós se divide en 3 partes, en 3 mensajes. El primero es del 3:1 al 15, y ahí se ven privilegios acompañados de responsabilidad, la autoridad del profeta, el llamado del profeta a las naciones para presenciar el fin de Israel, la sentencia de destrucción por parte de Dios a través del profeta. Y luego en el segundo mensaje, lo que es la reprensión de las mujeres ricas de Samaria que oprimían a los pobres, la reprensión de la adoración pecaminosa del pueblo, los castigos de advertencia enviados mas no escuchados, ¿sí? Como Dios les dice esto, les dice lo otro y no se arrepintieron. Y luego también un llamado a prepararse para el juicio, lo que les decía hace un rato, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y luego la grandeza y la majestad de Dios. Luego en el tercer mensaje se ve lo que es el lamento de la caída de Jerusalén, un llamado al arrepentimiento, aunque pues el juicio era inminente. Se ve la majestad y el poder de juicio de Dios, la advertencia contra los que oprimían a los pobres, otra exhortación otra vez a arrepentirse, el arrepentimiento continúa. Y por último vienen 2 pronunciamientos contra el pueblo en el 5:18 al 6:14. Y el primero pues era para explicar lo que era el día de Jehová para Israel, y el segundo a aquellos que eran líderes, que eran culpables, ¿sí? Luego en
En la cuarta parte, en la cuarta división, en el bosquejo, vemos las visiones de la destrucción venidera a Israel. Y ahí se utiliza las langostas, el fuego, las sequías. Luego se utiliza ahí la plomada. Hay un interludio, lo que vemos ahí en el 7, 10 al 17, cuando lo corren de ahí, el conflicto entre Amasías con Amós. Amasías pues era el sacerdote de Betel, ahí donde estaba la mera mata de todo el pecado. Luego el canastillo de fruta de verano, otro interludio, un mensaje basado en las visiones anteriores. Y luego el Señor sobre el altar, lo que se ve en el 9, 1 al 10. Y ahí dentro del capítulo 9 pues se ve la destrucción del Señor al derribar las columnas del templo, destruir los adoradores. El Señor da muerte a todos los demás. Se ve la omnipotencia de Dios y cómo la nación escogida del Señor iba a ser sacudida y muerta. Y por último, una esperanza, una profecía de esperanza para un futuro más radiante. Eso es lo que tenemos en el libro de Amós. ¿Sí? Un panorama de lo que vamos a ir viendo de una manera detenida. Si quiere ir checando todo esto del bosquejo de una manera más pausada, pues puede ir poniéndole pausas al video, va checando los textos para que obtenga un mayor provecho de este estudio. Es solamente un panorama, una idea, y Dios quiera que esto nos ayude para que podamos estar familiarizados con el contenido del libro. Ya la próxima semana, Dios mediante, empezaremos con el estudio ya parte por parte de lo que es este libro. Les agradezco mucho su atención y que Dios bendiga a todos.